A ver, Julio, pues, ¿cuál es la relación del apalancamiento operativo? Julio, ¿estás ahí? Ese es el asunto que tenemos. Dijo la relación entre el del apalancamiento operativo, ¿no? ¿Sí? El único que estás, bueno, ahí está, ese es el problema. Ese es No el problema. sé, no sé si es que estoy mal, pero dice, a ver, relación entre ingresos No, por ventas y y la utilidad. ¿ya? Esta es la relación entre las ventas y las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, eso es lo referente al apalancamiento operativo. ¿Sí? Y el otro que hace relación. Veas que solo no contesta nadie, Diego, de los demás. Entonces ya se ha ido ya se han ido las dos compañeras, y ahí sí, ¿qué quiere? Y el riesgo financiero, que está relacionado con el apalancamiento financiero, que establece la relación entre qué. La relación entre qué. Estoy viéndole. Se le pregunta al Julio, no asoma. La relación entre qué.
A ver. No es. Mm, ya le vi. Utilidad por acción y la utilidad antes de intereses e impuestos. Ya, entonces las relaciones entre las utilidades antes de intereses e impuestos y las utilidades por acción. Entonces, y las utilidades por acción. Entonces, estas dos relaciones que establecíamos nosotros a través no del grado, no estamos hablando del grado de apalancamiento operativo ni financiero, sino a través de los apalancamientos. ¿Sí? Entonces, aquí medíamos nosotros el nivel de las utilidades antes de intereses e impuestos, estableciéndole o relacionándole con las ventas en el apalancamiento operativo. Y también en lo que respecta, entre más rentabilidad, más ganancia tiene la empresa, mayor es el riesgo sobre ello. ¿Sí? Y también le comparábamos con el grado de apalancamiento operativo. Entre mayor el grado de apalancamiento operativo, mayor incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos, mayores ganancias. ¿Sí? Entre mayor rentabilidad, mayor riesgo. Menor rentabilidad, menor riesgo. Entonces, igual acá en el apalancamiento financiero. Entonces, entre mayor sea el incremento de las utilidades por acción, contemplado dentro del grado de apalancamiento financiero, entre más alto sea, entonces la empresa va a obtener más ganancias, pero esas ganancias están referentes a las utilidades por acción. Va a tener un mayor riesgo. Entonces aquí tenemos dos partes, establecemos. Las utilidades antes de intereses e impuestos, que viene a ser la parte operativa de la empresa. Por eso es apalancamiento operativo. A través de la gestión de las distintas actividades que tiene la empresa y previo a la determinación de la clasificación de sus costos, entonces aquí lo que se impulsa es, o lo que se determina es un incremento. Se tiene que establecer, ¿no? Las empresas tienen que buscar un alto incremento, ir incrementando estas utilidades antes de intereses e impuestos, que es la parte operativa de la empresa. Entonces, estas utilidades antes de intereses e impuestos previo a sus actividades, entonces ya están cubiertos, ¿qué? Sus gastos, sus costos y sus gastos. ¿Sí? Estos costos o gastos operativos ya están cubiertos. ¿Sí? Y luego tenemos la otra parte que son las utilidades por acción. O la utilidad por acción, que es el referente que se determina de estas utilidades por acción. Entonces aquí nosotros parte de de las utilidades antes de intereses e impuestos, aquí puede estar cubierto tanto por recurso propio como por recurso ajeno. Igual las utilidades por acción, que es el referente. Es el referente de las ganancias que tienen las acciones de la empresa
y que la tendencia es que éstas se vayan incrementando para que obtengan un mayor valor. Entonces, estas utilidades por acción que vienen y están estrictamente relacionadas o que se dividen en acciones es solo el capital propio. El capital ajeno, ¿sí? El capital ajeno no se divide en acciones, solo el capital propio. El capital propio es el que se divide en acciones. Entonces no hay que confundirse porque se van a confundir. Como nosotros tenemos dos capitales dentro de la estructura del mismo, como es el capital ajeno y el capital propio, vayan ustedes a tomar como parte del mismo que todo esto, todo este capital ajeno y propio se divide en acciones. No, el que se divide en acciones es únicamente el capital propio. ¿Sí? El capital propio se divide en acciones generalmente, ¿no? Generalmente y se determina las acciones comunes u ordinarias que se llaman. Entonces, ustedes encuentran en algunos textos como acciones comunes, en otros como acciones ordinarias. Son las mismas. Que esto tiene la mayoría de empresas. A veces, como les habíamos visto nosotros anteriormente, son algunas que tienen acciones preferentes, muy pocas. Y también no les recomiendan que tenga estas acciones preferentes porque las acciones preferentes, los socios mayoritarios que pueden tener estas acciones, ellos son los que determinan cuánto quieren ganar por esas acciones. ¿Cuánto quieren ganar por dichas acciones? De esas preferentes. Pero estas salen directo de la utilidad a disposición de los accionistas o de los socios. Es decir, de aquella utilidad después de impuestos, que es la que se divide en estas acciones comunes. Entonces, dentro de estos dos riesgos que hace relación el operativo, la relación de las ventas con las utilidades antes de intereses de impuestos, y el riesgo financiero que hace relación entre las utilidades antes de intereses de impuestos y las utilidades por acción. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los mismos formatos que establecíamos nosotros para el apalancamiento operativo y luego el apalancamiento financiero. ¿Sí? No pueden ir. Esto de aquí, ¿sí? Como les había dicho, ¿no? Esto se refleja a través de dos situaciones. La situación económica y la situación financiera. ¿Sí? Aquí están marcados estos dos apalancamientos, aquí están marcados estos dos riesgos, que van juntos. Por eso es que cuando nosotros hacíamos los ejercicios relacionados con los apalancamientos, verán que nosotros utilizamos, ¿sí? Utilizamos el dato que obtuvimos de las utilidades antes de intereses e impuestos para hacer el apalancamiento financiero. Entonces esto, claro, el momento de elaborar los formatos lo hacemos por separado, pero tiene unión, se une a través de estas utilidades antes de intereses e impuestos. Si no queda aislado, tienen que ir juntos. Es igual la situación económica y financiera de una empresa. Tienen que ir juntos. No se puede decir que la empresa tiene una
excelente situación económica y una mala situación financiera. Y peor decir, es excelente la situación financiera y mala la situación económica. No, absolutamente aquí es directo. Si está en buena situación económica, también está en buena situación financiera. Y lo contrario, si está en mala situación económica, también está en mala situación financiera. En mala situación financiera. Entonces, en el momento en que se debe aprovechar, en el momento en que se debe aprovechar las empresas, ¿sí? Por diferente temporada, por diferentes entornos, ¿sí? Lo que decimos o lo que se establece cuando la empresa está en auge. Entonces tiene que aprovechar esos instantes en que, en definitiva, la empresa vende altos volúmenes por sus productos, tiene que aprovechar esos recursos. Porque los factores sobre todo externos, afectan a las empresas. Entonces hay una parte establecida dentro de las empresas, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer una empresa cuando ha generado muchísimos recursos? ¿Qué tiene que hacer? O si vamos en la parte personal, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene o ha generado mucho dinero? ¿Cuál era la pregunta? Es que no le oí muy bien. A ver, una empresa, esto es por temporadas. Toda empresa tiene su parte por temporadas. Como les digo, está en relación al entorno. Está en relación, en definitiva, al entorno económico en el que se desenvuelve. ¿Sí? Y sobre todo de este entorno, el entorno o el medio externo, el ámbito externo, o los factores externos. ¿Sí? Estos factores del entorno externo, estos factores externos son los que mayor dificultad traen a las empresas. Porque una empresa internamente no puede quebrar. Por un factor interno no puede una empresa desfallecer, no puede eliminarse una empresa. Sería absurdo, sería absurdo. O sea, no le jugaría ni siquiera con el sentido común, porque los factores internos, los dueños de la empresa, eso se resuelve, se soluciona los factores internos. Entonces, por ejemplo, un factor interno, no atiendes al cliente, ¿qué haces, Diego, vos como dueño de la empresa? Tienes de trabajadores que no atienden al cliente. ¿Qué haces con esos trabajadores? Les mando. Sí, eso es todo, está solucionado el problema. Entonces, tampoco se va a descuidar, ¿no? Porque uno está manejando la empresa, tampoco se va a descuidar, pues, de que hagan lo que les da la gana y uno bien ahí esperando. No, pues, salvo el caso de que uno no tenga ni el menor conocimiento ni el sentido común de un negocio. Entonces, eso se soluciona, ¿cierto? Eso se soluciona. Falta de materia prima. ¿Qué hace? ¿Cómo soluciona la empresa? ¿Sí? No hay donde este proveedor la materia prima está faltando, entonces busco otro, y así sucesivamente. Entonces yo los factores internos puedo solucionar con el personal, con la producción, con las ventas, puedo solucionar. Con la actividad diaria de la empresa. No es que el conserje va a hacer lo que le da la gana. Entonces el conserje tiene que llevar unos documentos importantísimos de un contrato de compra y venta. Tiene que llevar
a otra empresa con la cual se va a realizar esta operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el conserje no ha ido a dejar? No ha dejado esos documentos. Ese es un factor interno, ¿no? Entonces, el conserje afuera, pues, fuera. Entonces, para eso son los controles del seguimiento que se le hace. A ver, ya entregaste, a ver, el recibido, se comunica que ha entregado esos papeles que son de importancia en este contrato de compra y venta. No es que uno ya, el conserje a disposición del conserje, a disposición. Es absurdo. O sea, la parte esta del entorno interno de la empresa soluciona, la empresa toma las diferentes decisiones, medidas, ¿sí? Para optimizar la empresa. Entonces, tiene injerencia dentro de ello. Entonces, si están mal haciendo, están realizando malos procesos, a ver, corrijan los procesos, si no ya saben lo que pasa. Entonces, en la empresa igual, contrata a una persona, si no sabe el trabajo que le toca realizar, ¿qué se hace? Gracias, hasta luego. Y solucionado el problema. Se busca otra persona que sea idónea. Así de sencillo. Pero estos factores externos, estos son los graves. ¿Sí? Entonces, dentro de estos factores externos tenemos nosotros los factores económicos. Y dentro de esos factores económicos podemos tener nosotros los impuestos. Uno de ellos. Sí, que afectan a las empresas. Y que para unas empresas esto se convierte en una oportunidad. Estos factores externos. Y para otros se convierte en una amenaza. Entonces la empresa tiene que enfrentarse a eso, ¿sí? Y buscar las alternativas, las estrategias respectivas para poderse enfrentar, ¿sí? Entonces la pregunta está relacionada porque estamos hablando nosotros de este riesgo operativo y riesgo financiero dentro de la estructura del capital de la empresa. Entonces una empresa ha generado muchísimos recursos, ¿sí? Entonces, en los cuales tiene la empresa muchísimo dinero, la empresa es solvente a través de sus activos, ¿sí? Ha generado muchísimo dinero, muchísima ganancia. Pero eso por una determinada temporada. ¿Ya? Entonces, cuando las empresas, ¿qué tiene que hacer? Una empresa cuando ha generado muchas ganancias, muchos recursos, mucho dinero, ¿qué tiene que hacer? Esto es por una temporada. ¿Se puede invertir más? Ya. Puede invertir más, pero algo importante que puede hacer. Porque viene esta otra temporada. Esta es una temporada de auge. Esta es una temporada de alto crecimiento. Pero viene acá, ya se acerca esta otra temporada en que es baja, es por estos factores externos. Es una temporada hasta crítica. Entonces, ¿qué hace cuando está acá para poder apaciguar esta otra temporada? Entonces, la empresa ha generado durante un tiempo, ha generado muchísimos recursos. Entonces, por estos factores externos que afectan las empresas, esta otra temporada es fatal para la empresa. ¿Ya? Entonces, cuando está en la temporada de auge, ¿qué tiene que hacer? Con los recursos que ha generado. Una parte de eso invertir. ¿Qué más? Generar mucho más. Pero ya sabemos. Va a ser algún tipo de inversión. Ya, ¿qué más?
¿Qué más se hace? Podrá asociarse con otra empresa para ver si gana mucho más aún. No, no, asociarse no, pues. Aquí la decisión es sola de la empresa. Las alianzas estratégicas, eso requiere de un análisis especial y también requiere de algún tiempo. No es que uno se puede hacer una alianza con otra empresa de un día a otro. Eso requiere de algún tiempo para hacer. Ya, la una, cuando tiene exceso de recursos, entonces dice, vamos a invertir también parte de esos recursos. Ya, ¿y qué más? ¿Qué ¿Qué más? qué sería tener una reserva en el banco? Correcto, las reservas, las reservas. Las reservas cuando ya se producen estas otras dificultades acá. ¿Sí? Entonces, esta parte de los factores externos, factores externos. Entonces, nosotros cogemos, ve, fíjate simplemente, ¿no? Este factor de la pandemia a nivel mundial, no solo en nuestro medio, a nivel mundial, ha ocasionado el cierre de muchísimas empresas. ¿Sí? Ha dejado a mucha gente sin empleo. Entonces, y sigue todavía prevaleciendo este problema. Entonces, las empresas tratan de buscar algún tipo de alternativas, algunos tipos de alternativas para seguir sobreviviendo, porque es una etapa, un tiempo bastante crítico, muy crítico. ¿Sí? Entonces hablaban, por ejemplo, hablaban en nuestro país, si medimos nosotros la parte de la economía, entonces estamos hablando del 2000, 2008, 2009, 10, 11, tal vez hasta el 12. Sí, 12 o 13, o sea, unos 5 años, 5 o 6 años, en los cuales teníamos nosotros una gran cantidad de recursos como ingresos, sobre todo estos ingresos provenientes del petróleo, en el cual se elevó considerablemente los ingresos y estamos hablando aproximadamente de 350.000 millones. ¿Sí? Entonces bajaron los precios del petróleo. Ya a partir del 2015, 16, 17, del 2015 a finales, así 16, 17, 18. Entonces bajaron y ya estamos acá. Y estamos en una situación mucho crítica, bastante seria en la situación económica en la que nos encontramos. Entonces, de esta gran cantidad de recursos, lo que decimos, ¿no es cierto? La inversión, pero ¿qué tipo de inversión? ¿Qué tipo de inversión? Parte de esto, parte en inversión. ¿Qué tipo de inversión? Hay que tomar muy en consideración todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de inversión? Porque nosotros tenemos esto de la inversión productiva. Entonces, esta inversión productiva en la que se recupere dicha inversión.
Porque tenemos nosotros otra inversión que es de tipo social. Otro tipo de inversión de tipo social. Y en este tipo de inversión social no se recupera, sino que es un beneficio para determinados sectores de la sociedad, determinados sectores de las poblaciones, como beneficio. Entonces esto no se recupera, la inversión social no se recupera. ¿Sí? En cambio, la inversión productiva sí se recupera. Ambas tienen riesgo, tienen un riesgo operativo y tienen un riesgo financiero. Como están relacionándole con el apalancamiento operativo, relacionándole con el apalancamiento financiero. Tienen un riesgo. ¿Sí? Entonces, aquí es. Y la otra que estaba encaminado, que dijo el Diego, son las reservas. Las reservas. ¿Sí? Entonces, siempre en las empresas que tienen temporadas, lo que llamamos temporadas altas y temporadas bajas, por estos factores externos. Generalmente por eso, porque interno no. Interno no puede decir la empresa, ¿saben que los trabajadores de la sección de producción no quieren laborar o no quieren trabajar? Afuera, pues. Sí, o no han prendido o han dañado las maquinarias o alguna cosa. Afuera, eso es simple. Eso no tiene otra solución que rápido. Parte. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos nosotros estableciendo aquí para, para determinar estas dos estructuras. Esta estructura del capital en relación a los recursos propios y a los recursos ajenos. Entonces, vamos a basarnos nosotros, una en el apalancamiento operativo y la otra en el apalancamiento financiero. Entonces, nosotros ya conocemos el apalancamiento operativo. ¿Cierto? Es sencillo. Ventas menos costos fijos o variables que no importa el orden y menos costos variables. Entonces esto nos daba las utilidades antes de intereses de impuestos. Las utilidades antes de intereses de impuestos. Y la otra relacionado con el apalancamiento financiero. ¿Qué acabamos nosotros de establecer? Entonces aquí teníamos nosotros apalancamiento financiero, las utilidades antes de intereses de impuestos. Entonces luego teníamos nosotros menos los impuestos. Entonces eso nos daba las utilidades, perdón, menos los intereses es primero. Entonces eso daba las utilidades antes de impuestos, menos los impuestos. Entonces teníamos las utilidades
después de impuestos. De ahí determinamos si la empresa tenía dividendos de acciones preferentes. Como les digo, son muy pocas las empresas. ¿Sí? Pero las utilidades, las acciones por acción, sí. Entonces, estas utilidades después de impuestos se establecían o se toman en consideración si es que no tienen los dividendos como utilidades para acciones comunes. Luego teníamos el número de acciones comunes. Y sacábamos la utilidad por acción. ¿Ya? Entonces, el uno, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Entonces, en cada uno de ellos, en su manejo, el momento de apalancar, entonces tenemos que incrementar las utilidades antes de intereses e impuestos. Y acá tenemos que incrementar las utilidades por acción. Entonces, cuando hicimos el apalancamiento operativo, ¿cómo incrementábamos las utilidades antes de intereses e impuestos? ¿O cómo incrementamos esas utilidades antes de intereses e impuestos? ¿Cómo era que hicimos, pues? ¿Y cómo incrementamos acá las utilidades por acción? Siempre lo partimos, ¿no? De las ventas. Claro, si vendemos más, se supone que vamos a ganar más. Aplicamos la lógica. Pero ¿cómo incrementábamos? ¿Cómo incrementábamos estas utilidades antes de intereses e impuestos? Disminuyendo los costos variables. ¿Cierto? Entonces tenía que trabajar la empresa en su estructura de los costos, ¿sí? Que los costos variables sean más bajos que los costos fijos, disminuyendo los costos variables. ¿Sí? Claro que aquí tienen que incrementarse las ventas, desde luego que sí, pero la otra parte que correspondía a la estructura de los costos, entonces habíamos establecido que la empresa obtiene un mayor incremento de sus utilidades antes de intereses e impuestos cuando sus costos variables disminuyen, son más bajos que los costos fijos dentro de la estructura. ¿Sí? Y acá en el apalancamiento financiero, ¿cómo incrementamos las utilidades por acción? Utilizando crédito. Claro, pues, utilizando crédito, financiando con recursos ajenos, financiándose con recursos ajenos, sobre todo a largo plazo. Se vayan a creer, la empresa se endeuda, ¿cómo va a sacar más ganancia? Se endeuda, pero con esos recursos está produciendo. No es que esos recursos quedan inmovilizados o simplemente no se utilizan, tiene que utilizarse. Esos recursos ajenos a través de, sobre todo de lo que son a largo plazo, de los préstamos para que con esos recursos producir más ganancia, más utilidad. Por eso existe el crédito, ¿no? Existen los préstamos. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre crédito y préstamo? A ver si ya puedes hablar, Yasmín. Si estás ahí,